La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico, les da la bienvenida. Somos una plataforma conformada por la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta, Justa Paz, Asociación Taller de Vida, Benposta Nación de Muchachos, Colombia, Corporación Vínculos, Defensa de Niños y Niñas Internacional, DNI Colombia, la Fundación Creciendo Unidos y el Servicio Jesuita de Refugiados, JRS Colombia. Sean todos y todas bienvenidos. Mi nombre es Julia Castellanos y en nombre de la Coalico les damos la bienvenida a Coalico en tus sentidos TV, un espacio que esperamos se convierta en un lugar de participación que promueva y contribuya al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia. Para iniciar, queremos agradecer el apoyo de la Embajada Suiza en Colombia a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación, COSUDE, en el desarrollo del proyecto Observando para Actuar, historias de niñas, niños y adolescentes que se deben transformar en un país que necesita paz, así como a DECAUSE a través del proyecto Pasando por Caminos de Derechos con las niñas, niños y adolescentes, y por supuesto a todo el equipo humano que nos apoya para que este espacio sea posible. Para esta versión de Coalico en tus sentidos TV hablaremos sobre los retos de Colombia para la construcción de la paz con niñas, niños y adolescentes. Y contamos con la valiosa participación de delegados y delegadas de algunas de las organizaciones que hacen parte de la Coalico. Desde sus experiencias nos compartirán algunas reflexiones frente al contexto actual. Mi nombre es Mariana Sáenz, soy la directora de la Corporación Vínculos. La Corporación Vínculos es una organización especializada en el acompañamiento psicosocial a las víctimas y la construcción de culturas de paz con niños, niñas y jóvenes. En este momento estamos desarrollando procesos en Barranquilla, Bogotá, Villavicencio y Buenaventura. Mi nombre es Juan Sebastián Campo, hago parte de Benposta Nación de Muchachos y en estos momentos nos encontramos en Buenaventura, en Arauca, en el Catatumbo, en San José del Guaviare, en el Meta, en Córdoba, en el Chocó y aquí en Bogotá y en Soacha. Mi nombre es Gabriela Tiriat, hago parte del Servicio Jesuita de Refugiados de Colombia, que tiene presencia en 7 regiones del país: Eje Cafetero, Costa Caribe, Norte de Santander, Magdalena Medio, Valle del Cauca, Nariño, Soacha y Ibagué. Mi nombre es Andrés Aponte, actualmente soy subdirector de la Asociación Cristiana de Justicia, Paz y Acción No Violenta, Justa Paz. Actualmente Justa Paz tiene trabajo en 32 regiones del país, entre ellas el Caribe, Chocó, también tenemos trabajo en el Eje Cafetero, en Bogotá, Soacha, también en lo que significa todo el Tolima, la región, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, Putumayo y Nariño. Para esta versión de Coalico en tus sentidos TV hablaremos sobre los retos de Colombia para la construcción de la paz con niñas, niños y adolescentes. Y contamos con la valiosa participación de delegados y delegadas de algunas de las organizaciones parte de la Coalico, quienes desde su experiencia nos compartirán algunas reflexiones frente al contexto actual en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. De manera general, existen unas preocupaciones a nivel nacional de parte del JRS relacionadas con la poca participación que tiene la niñez en los procesos de construcción de política pública, así como en el acceso de sus derechos, la infantilización de las conductas de los niños, niñas y adolescentes en las que no son escuchados por ser niñas, niños y adolescentes, y por último, todo lo relacionado al acceso efectivo a sus derechos cuando es una niñez migrante. De otro lado, a nivel territorial, es sumamente preocupante el uso y reclutamiento que está surgiendo en esos momentos con la niñez, puesto que estas personas son las personas más afectadas en el marco del conflicto armado y que no suelen ser reconocidas porque el proceso de reclutamiento se puede dar en su niñez, pero posteriormente todo el tema de reclamación cuando son adultos. Nuestras preocupaciones principales referentes a la situación de los niños y las niñas en estos momentos son especialmente el tema de la desescolarización. Los niños y las niñas están abandonando los proyectos de vida en el marco de la construcción de un futuro distinto para poder ingresar a los grupos armados. En este momento los grupos armados tienen un prestigio en las distintas regiones
y eso hace que los niños y las niñas abandonen los colegios e ingresen a los grupos. También por otro lado pues está el tema de la violencia sexual, y no solamente la violencia sexual en general, sino la violencia sexual especialmente en el marco del conflicto armado. Cada vez son mayores los casos de las niñas que reportan haber sido víctimas de situaciones especialmente de acoso por parte de algún miembro de los grupos armados. El tema del abandono familiar también, después del coronavirus, después de todas las situaciones que hemos pasado, las familias, digamos, el cuidado de los niños y las niñas en el marco de las relaciones familiares se está debilitando. Eso implica también estas situaciones que acrecientan de alguna otra forma que cuando haya un grupo armado pues se presenten mayores vulneraciones. También estamos especialmente preocupados por el tema de los suicidios. Creo que en estos momentos estamos en un momento de una complejidad emocional y un estrés emocional que está generando que los niños y las niñas intenten suicidarse. E infortunadamente cada vez lo están logrando más. Y también nos preocupa mucho el incremento del ingreso de los niños y las niñas a las lógicas de la guerra. No solamente a nivel de reclutamiento, o sea, el niño o la niña que se pone camuflado para ir a luchar, sino también el tema del involucramiento. Infortunadamente la guerra cada vez está más en las entrañas de las lógicas del país, y en ese sentido hemos tenido muchos casos de niños y niñas que, haciendo parte de su familia, haciendo parte de su escuela, haciendo parte de su comunidad, responden a las lógicas de los grupos armados e incluso sin que la comunidad se entere. Entonces eso nos preocupa mucho. Al respecto del informe anual del Secretario General sobre niñas, niños y adolescentes y los conflictos armados, que ha sido publicado en las últimas semanas. Este informe refiere que en 2022 se pudieron verificar por lo menos 290 violaciones graves contra 209 niños, niñas y adolescentes, 122 de sexo masculino, 83 de sexo femenino y 4 cuyo sexo se desconoce, entre ellos 12 niños venezolanos y 4 ecuatorianos. En el trabajo que realiza Justapaz hemos evidenciado diferentes vulneraciones a los niños, a las niñas, a los adolescentes, entre ellas el tema de reclutamiento por actores armados en disputa por el territorio, también el tema de la utilización no solamente en el tema rural sino urbano, cuando pertenecen a pandillas, a grupos que realizan acciones de delincuencia común dentro de las ciudades. Por otro lado, hemos evidenciado el tema de violencia sexual, el tema de drogadicción, el tema de desescolarización. También hemos evidenciado el tema de pobreza extrema, el de militarización del territorio. En la Corporación Vínculos estamos muy preocupados por el aumento del reclutamiento y la utilización de los niños, las niñas y los jóvenes en el marco del conflicto armado. Estamos muy preocupados por cómo cada vez el escalamiento del conflicto está generando vulneraciones y violaciones a los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. Frente al delito de reclutamiento y utilización se pudieron identificar como víctimas 130 niños y niñas, 77 niños y 53 niñas, entre los 11 y 17 años de edad. Los autores fueron grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, disidencias de las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y autores no identificados. Se utilizaron a 50 niños y niñas en combate, la mayoría de ellos puestos en libertad. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 220 niños anteriormente vinculados a grupos armados entraron en su programa de protección. A mayo de 2023, nuestro Observatorio de Niñez y Conflicto Armado ONCA identificó lo siguiente: ataque a escuelas, hospitales y otros bienes civiles, por lo menos 20 eventos, de los cuales hubo una afectación aproximada a 8.700 niños y niñas. En bloqueo y suministro y servicios básicos, 10 eventos, que por lo menos afectaron a 1.311 niñas y niños. En desplazamiento forzado y refugio, 25 eventos, por lo menos 1.800 niños y niñas afectados. Frente al delito de vinculación por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, identificamos por lo menos 30 eventos que afectaron de manera directa a 98 niños y niñas. Frente al tema de uso de niños y niñas por campañas cívico-militares, durante este periodo se han identificado 16 eventos, de los cuales han afectado a por lo menos 3.567 niñas y niños. En el tema de violencia sexual, hemos identificado por lo menos 3 eventos que afectaron a 4 niñas,
mientras que en violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal, por lo menos 20 eventos que afectaron a 26 niñas, niños y adolescentes. Finalmente, en violaciones e infracciones contra el derecho a la libertad personal, particularmente los temas de secuestro, identificamos 2 eventos que por lo menos han afectado a 3 niños y niñas, para un total de 126 eventos identificados a mayo de 2023 y una afectación directa a por lo menos 15.509 niñas y niños en todo el territorio nacional. Desde nuestro rol como sociedad civil, solicitamos enfáticamente a los actores armados tener en cuenta las siguientes recomendaciones y cuanto antes dejar de vincular a los niños, niñas y jóvenes al conflicto armado. Hacemos un llamado a todos los actores armados a la protección de los niños, las niñas y los jóvenes. No más niños para la guerra, no más jóvenes para la guerra, no más guerra, no queremos más guerra. Los niños y las niñas son sujetos de especial protección y debemos garantizarles sus derechos. Desde Benpost hacemos un llamado a los actores armados para no involucrar a los niños y las niñas en la guerra. Independientemente de nuestras justificaciones políticas para ir a la guerra, creemos que si realmente lo que se pretende es construir un mundo más justo, tenemos que pensarnos en que ese mundo justo es un mundo sin niños y niñas que sean obligados a utilizar armas. Y en ese sentido, por un lado, hacemos llamado a la Fuerza Pública Colombiana para cesar toda acción de utilización y vinculación, especialmente de los centros educativos, en el marco de la lógica del conflicto armado. Entonces, creemos que una de las acciones tempranas de mostrar voluntad de paz es precisamente dar directivas internas para que los grupos armados dejen de utilizar y dejen de involucrar a los niños y las niñas en la guerra. Pedimos que este estándar sea por lo menos hasta los 18 años. Si queremos lograr una Colombia en paz, tenemos que dejar por fuera el marco de la guerra a los niños, a las niñas, a los adolescentes y los jóvenes. Desde la línea estratégica de monitoreo e investigación, la Qualico avanza en procesos de visibilización de la información que recoge en el ámbito territorial a través del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado. La coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Qualico, desde sus organizaciones, sigue trabajando por visibilizar los impactos de la guerra en la vida de las niñas, niños y adolescentes e identificar esas acciones que tenemos que realizar como país para construir la paz con las niñas y los niños en Colombia. A continuación, algunas reflexiones. Es importante que el gobierno considere la autonomía y el interés superior del niño. ¿Y cómo se garantiza? A través de la participación vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que tener en cuenta en todos los espacios de diálogo del gobierno, no solamente con actores armados, sino también desde las políticas públicas. Y aquí es importante que esa participación, que ese rol relevante que tienen los niños y las niñas, realmente tenga un efecto vinculante sobre las acciones del gobierno. Claro, cuando hablamos de efecto vinculante, primero que se tiene que garantizar esa participación en todos los espacios de toma de decisiones y segundo, debe crearse una ley y una política que asegure que todo lo que mencionan los niños y las niñas sea realmente acogido por tanto los legisladores como el Ejecutivo. Es importante que como país nos pongamos de acuerdo frente a una política de prevención y protección que sea una política estatal, que no cambie con cada gobierno. Y en ese sentido, recomendamos que esa política se dedique a estudiar las causas estructurales por las cuales los niños y las niñas ingresan a los grupos armados y finalmente ofrezca las posibilidades en las regiones, pues obviamente donde hay mayor presencia de estos grupos. Consideramos desde nuestra experiencia que es importante responder a cosas como educación, como acceso a salud, como el tema de la precariedad económica de las familias, que finalmente son las que generan que los niños y las niñas ingresen a estas lógicas. En materia de niñez, desde el Servicio Jesuita de Refugiados de Colombia, recomendamos la participación activa de los niños, niñas y adolescentes, sin que sean mezclados con otro tipo de grupos. De otro lado, es importante reconocer que la niñez es el futuro del país, no solamente la niñez que se encuentra con la nacionalidad colombiana, sino también como lo son la niñez proveniente de Venezuela, Ecuador, Haití y otros países que hacen parte del flujo migratorio mixto que pasa por Colombia.
En ese sentido, también recomendamos que Colombia genere una política pública hospitalaria para la niñez en clave de hospitalidad y reconciliación en el marco del conflicto armado. Como tercera recomendación, sugerimos al Estado colombiano que reconozca el acceso efectivo de los derechos de las personas, niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el Estado colombiano. En ese sentido, es importante reconocer que ellos son las personas que más conocen de sus derechos y tienen que ser escuchados en su proceso de garantía y acceso y materialización de los mismos. En la Corporación Vínculos pensamos que es muy importante involucrar a los niños, las niñas y los jóvenes en una participación activa, una participación como sujetos de derechos, que no es solo una asistencia a ciertos eventos o capacitaciones o encuentros, sino que tiene que ver con una participación efectiva, con que puedan ser escuchados, con que sus voces sean tenidas en cuenta, con que los niños y las niñas no son solamente el futuro, sino que son el presente y necesitan acciones y estrategias urgentes hoy para la garantía de sus derechos. Consideramos que es muy importante trabajar en los contextos relacionales de prevención y protección. En Vínculos hemos construido esta metodología y este enfoque de trabajo que involucra no solo a los niños y las niñas en la prevención de la vinculación, el uso y el reclutamiento, sino que involucra a todo su sistema familiar, social, la escuela, los líderes, las lideresas, los funcionarios públicos, todos aquellos llamados a hacer una garantía de los derechos de los niños y las niñas. También creemos que es muy importante trabajar en la construcción de iniciativas de paz, iniciativas que abordan los problemas que a ellos les interesan y que desde sus propias ideas van transformando los territorios, las comunidades, las dinámicas que los afectan. Son iniciativas construidas con ellos y con ellas en pro de su bienestar, de su recuperación, de la transformación de las situaciones que los afectan y de la prevención de la vinculación y el reclutamiento de los niños y las niñas. Consideramos que es muy importante la construcción de culturas de paz en el sentido también de cómo transformamos esas lógicas culturales y sociales que vulneran los derechos de los niños y las niñas y que hacen que hoy en día tengamos un modelo muy adultocéntrico que no reconoce y no escucha a nuestros niños y niñas. Esperamos que estas propuestas y recomendaciones sean tenidas en cuenta por todas y todos, y en especial por aquellas personas encargadas de garantizar los derechos de las niñas y los niños, y que se convierta en partes estructurales de la construcción de paz. Por hoy llegamos al final de Coalico en tus sentidos TV. Agradecemos a los voceros de Justapaz, de Imposta, el Servicio de Suitas Refugiados Colombia, de la Corporación Vínculos por acompañarnos en este espacio. Asimismo, a COSUDE y a DECA Austria por su apoyo en esta acción. También gracias a todos ustedes por conectarse y seguir este programa. Seguimos conectados a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en otra emisión de Coalico en tus sentidos. Coalición contra la vinculación de los niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. Coalico.